Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a los escuchas, ¿cómo están? Hoy estamos estrenando un nuevo set. Quiero comentarles rápidamente cómo está diseñado. Todavía faltan algunos detalles, pero ya está prácticamente a un 85-90% de su diseño. Fíjense a los escuchas que desde ahorita donde me encuentro es el set que se destina para dos funciones. La primera de ellas está pensado para las entrevistas en vivo que próximamente vamos a tener para todos ustedes, en donde vamos a empezar a tener invitados en el ámbito jurídico, en el ámbito pericial y otras tantas ramas que hemos estado desarrollando para todos ustedes. Por eso es un set más enfocado a que se sientan cómodos los invitados. También en el nuevo proyecto que estamos por lanzar y que a nombre también de todo el equipo que compone la consultoría de capacitación en ciencias forenses, agradeciendo a cada uno de su participación, su entrega, su dinamismo, estamos en condiciones de decir que primeramente en el mes de abril daremos a conocer a todos ustedes un nuevo proyecto enfocado a todo el cúmulo de lo que se ha hecho dentro de un esfuerzo multidisciplinario. Les puedo adelantar que el título que lleva este nuevo proyecto 2023 se llama Tanatología Semiológica. Es ahí donde vamos a hacer un enfoque más técnico, más controversial, que a todos ustedes les vamos a dotar de nuevas herramientas. Y también aprovecho para comentarles que vamos a mitad del mes con muy buenos resultados en la cuestión de estar recibiendo sus llamadas, sus cartas motivo para estarse inscribiendo en el primer periodo del diplomado de criminalística de campo. Los que no alcancen, llámese un lugar, o que por cuestiones de alguna otra índole ajenas a ustedes no pueden inscribirse en este primer periodo, seguramente vamos a abrir una segunda etapa de inscripciones para un segundo diplomado en este mismo sentido en criminalística de campo. Sigan mandándonos sus cartas motivos, seguimos atendiéndolos a todos ustedes y esperemos que este set sea para todos ustedes también, conjuntamente con el jurídico y con el set virtual, de su agrado. Insisto, faltan pequeños detalles para que esté listo, pero quisimos también ya darles la bienvenida y transmitir también desde este lugar. Acuérdense que todo lo que estamos haciendo es por ustedes y para ustedes, y aunque suene ya demasiado de alguna manera repetitivo, sí he aprendido a cada vez ser agradecido en todo lo que hago. Fíjense que también estamos ya con los primeros pacientes de nuestra clínica en psicología jurídica de este año, por supuesto, y eso nos llena de beneplácito. Han sido jornadas, o son jornadas, mejor dicho, muy arduas, un poco tanto pesadas, porque nos toca empezar a hacer esa situación de labor en donde empezamos por un diagnóstico, pasamos al área psicológica, al área de psicoanálisis, tanatología, semiología, y espero próximamente también tener el gusto de tener la dicha de que se empiece también con lo de las constelaciones familiares. Es un gran proyecto, es lo que estamos desarrollando para todos ustedes. Acérquense a nuestras redes sociales que tienen en pantalla, acérquense a todo lo que estamos haciendo para ustedes. De ustedes es este espacio, de ustedes es esta cuestión de empezar con nuevos grandes proyectos, de estar a sus órdenes 24/7, con un gran equipo de profesionistas que tengo el gusto de encabezar como diagnóstico jurídico. Y todo esto, este gran crecimiento, esta gran dinámica y todo lo que hemos desarrollado a título personal, no se estaría logrando sin una cuestión de sinergia, una cuestión de una gran amistad, de una gran admiración y respeto a una gran profesionista a la que llamo Atenea. Si me estás viendo
Créeme que son pocas las palabras que te puedo decir en agradecimiento, porque te admiro muchísimo, te respeto, te aprendo en todo lo que estás haciendo, y de alguna forma has estado en los momentos precisos y de alguna forma se ha cumplido, o me has dado un nuevo semblante a aquello que en algún momento dijiste: por algo llegué a tu vida, por algo llegaste a mi vida. Hoy día lo traduzco de otra manera, que lo diré al final de la presente emisión. Para todos ustedes, por supuesto, que son un gran pilar. Para mi familia, encabezado por mi papá y mi mamá, que sin ellos también no estaría siendo posible todos esos esfuerzos que se hacen. Para todo mi equipo, no de profesionistas únicamente, sino de amigos, de socios y todos aquellos que están sumando a la consultoría. Gracias a todos ustedes, a aquellos que ya no están y que se adelantaron en un viaje en donde todos algún día estaremos, aquellas personas que continúan en vida pero ya se alejaron tanto en materia personal, profesional. También gracias, porque todo eso forma parte de lo que somos hoy en día. Y bueno, como inauguración de este set, quise empezar a cerrar temáticas, y es por eso que se seleccionó el tema de criminología y las teorías del delito y del caso. Hemos estado hablando en diversas ocasiones de lo que es también el intercriminis, y lo que es y cómo son y cómo se desarrollan esas teorías. He insistido y seguiré haciéndolo que esta es la base del derecho, pero para todos los ámbitos de aplicación: para el derecho penal, para el derecho civil, mercantil, laboral, en el ámbito de familiar, administrativo, agrario, y espero que no me falten alguna otra rama del derecho. ¿Por qué? Porque esto es un análisis que realizan los abogados precisamente para entablar una demanda, para entablar una denuncia, y también para perseguir algo que también estamos preparando desde ahora, como es la impartición de justicia a través del derecho. Esto que nos lleva a una primera reflexión. Como estudiosos del derecho, sabemos que van de la mano el derecho y la justicia, y les estamos preparando una temática para también ser de los primeros en México como despachos. Ya nos caracteriza y nos gusta, y queremos continuar con ello, que queremos innovar, queremos darles cosas novedosas a todos ustedes y esto en el mejor sentido de humildad que nos caracteriza, porque la innovación, la mejora continua, la interpretación, yo la englobo en hacer locuras, y eso es lo que nos está llevando a tener un lugar muy específico en el campo del derecho, del peritaje, de eventos de locución, como es en nuestros diversos espacios que tenemos, y vamos creciendo en marchas forzadas. Próximamente estaremos también en capacitación para aprender más del desarrollo y producción de programas, y bueno, viene una serie de acontecimientos durante este 2023 que realmente nos llevará a un camino distinto. Bien dicen: haz cosas distintas y llegarás a objetivos distintos. En ese tenor, recordando que el intercriminis está en dos fases: fase interna, fase externa, y que de ahí se deriva una cuestión para empezar a hablar de la teoría del delito, la teoría del caso. Viene ahora otra herramienta como es la criminología. Y es decir, mientras que todo esto está aunado, y también, aunque no está dentro del título, voy a abarcar también la parte de la criminalística. Esto en conjunto hace un análisis de observación, de estudio, para llegar a la estrategia jurídica. Y quiero enfatizar que esto se debe, nuevamente, aunque ya lo dije, de hacer en todos los ámbitos del derecho. Pareciera mentira, pero muchas veces no se establece una adecuada teoría del delito o una adecuada teoría del caso. Y más adelante me permitiré dar un ejemplo, no en el ámbito penal, porque quiero hacerles ver que realmente es la aplicación de todas las materias del derecho.
La criminología, recordemos, va a estudiar el porqué, va a estudiar a la mente del criminal, diría Lombroso, que fue uno de los grandes aportadores. La criminalística, por su lado, también va a estudiar ahora la parte de los indicios que deja un delincuente al momento de realizar una conducta ilícita atípica denominada delito. Y la teoría, recordemos que del delito va a fundamentar y motivar toda aquella conducta precisamente antijurídica, mientras que la teoría del caso va a ver si se cumplen todas las condiciones necesarias para poder, en este nuevo sistema, aunque ya tiene vigencia de algunos años, se le sigue denominando nuevo sistema acusatorio. Y es el día de hoy que quiero darles a entender esa parte, sistema acusatorio. Todo va a formar un gran sistema, un gran engranaje, yo así le digo. Entonces, si podemos partir de un análisis del por qué desplegó, realizó una conducta antisocial, antijurídica, denominada delito, podemos no justificar la conducta, no justificar el delito, pero sí ayudar a que si la penalidad en la sentencia emitida por un juez en materia competente, previo análisis y desahogo de todas las probanzas, establece que es culpable el presunto responsable, que pueda ser en beneficio o de que se reforme, vamos a llamarlo de esa manera, o bien que se pueda, a cumplimiento de la sentencia, una reinserción social. ¿Qué quiero decir? Hay muchas sentencias que establecen 50, 60 y ya no quiero ir más allá de años. Y si la persona tiene 30, 35 años, aunque tenga 20, le sumamos 60, estaría siendo 80. Al de 18 le sumamos 50, 68. Y entonces es toda su vida. La persona sabe que ya difícilmente va a volver a ver una sociedad en donde pueda participar. Desde ahí, la parte de la mente, diría Freud, juega un papel predominante porque se va haciendo ideas aquí en la mente, en la parte cognitiva, y entonces va creciendo ese deseo de aislarse. Muchas veces lo primero que hace es aislar a su familia, a su propia familia. Esta familia, al verse con esta ruptura de una libertad, llámese hermano, esposo, novio, etcétera, repercute porque va también permeando en su mente de los familiares un odio hacia esa sociedad, un señalamiento de que la sociedad es quien priva de la libertad a determinado familiar. Entonces, la criminología tendrá que establecer los motivos principales que lo conllevaron. He insistido que hay series al respecto que han abarcado muy bien esa temática, sin afán de justificar, insisto, la conducta ilícita. Todos tenemos a veces un porqué que hacemos las cosas. Todos nos movemos por una motivación, por una conducta, y por eso también quise empezar de esa manera la charla del día de hoy. Pero ¿qué pasa cuando todos esos elementos se vienen o se convierten en cuestión negativa? No cabe duda que dentro de la psicología lo que se establece es todo lo que tú proyectes y cómo hables y cómo lo pienses y lo transmitas por voz y actitudes va a llevar un toque personal. Si tú te quejas, si tú agredes, es porque estás en algún momento tu personalidad, tu parte cognitiva, tu parte emocional, etcétera, ha sufrido una alteración que no te permite realmente estar dentro de la sociedad y te vuelves antisocial. Aquellas personas que nunca pueden expresar sus sentimientos, llámese porque le dicen que eres hombre y que no lloran los hombres, llámese porque ante una separación de los papás, lamentablemente a veces no volteamos literalmente como tal
a ver a los hijos y explicarles este proceso. Y de la noche a la mañana ya tenemos una nueva pareja. Sí, es claro que nosotros tenemos, cada ser humano puede rehacer su vida, pero sin olvidarse de que tienen una descendencia, que nadie los forzó a tener hijos. Y es ahí en donde la criminología va a empezar a jugar este papel, en donde tiene que estudiar la mentalidad, la conducta del que ahora es un probable responsable. Aquel niño o niña que ante un divorcio se siente abandonado, se siente presionado y afuera, diríamos, del seno familiar, ese factor exógeno llamado sociedad, en donde va a tener cuestiones accesibles en el alcohol, de tabaquismo, de drogadicción, de violencia, lo va a formar, o mejor dicho, deformar en su conducta, en sus hábitos, de tal manera que cuando menos lo piense, va a ser un potencial delincuente. Y después, regresando al intercriminis, en su fase externa, ya no va a ser aquel que pueda convertirse en un delincuente, sino que va a desplegar una conducta, y entonces, cumpliéndose lo que analizamos del intercriminis, ya desplegó una conducta. Aquellas personas que empiezan a tomar y es tal su necesidad que empiezan a vender cosas, empiezan a robar de la billetera de los familiares, objetos de la casa para venderlos y saciar esa necesidad. Lo mismo pasa con las drogas. Es tanta su ansiedad que necesitan esa adrenalina, esa sustancia química en su cuerpo, y que bajo esos efectos, insisto, sin justificar la conducta denominada delito, infringen la ley. Cada vez va fortaleciendo esa necesidad, el cuerpo va pidiendo más y más químico porque necesita saciar esa parte. Aprenden a que en ese momento se olvidan de sus problemas, de sus angustias, de sus temores, y entonces preparan a la mente cognitivamente para decir que a través del alcoholismo, del tabaquismo, de la drogadicción pueden saciar esa falta de atención, esa cuestión de violencia si es que ya han sido víctimas, y entonces es cuando más cercano están para realizar un delito. Cuando ya no tienen acceso, cuando son descubiertos de que están sustrayendo el dinero de la cartera de sus papás, o que están vendiendo cosas que no son de su propiedad, etcétera, se sienten vulnerables y se tornan agresivos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Yo no quise privarlo de la vida o matarlo, pero lo empujé y al momento en que cayó no me di cuenta que se pegó en la nuca y ya no despertó. ¿Cuántas veces el amigo, la amiga, la novia, el novio no le presta el recurso para comprar, coloquialmente llamado vicio, y entonces me turno violento y soy agresivo? Empieza por una lesión, pero a veces termina privándole de la vida. ¿Cuántas veces quiero también justificarme a través del alcohol o de la adicción que violé a una persona? Es ahí donde la criminología tiene que hacer su papel para estudiar los factores endógenos, para estudiar los factores exógenos y darle recomendaciones al juez de qué tan peligroso puede ser esta persona en sociedad, qué factores fueron los que influyeron para que desplegara esa conducta antisocial, antijurídica denominada delito, qué programa tiene que cubrir privado de su libertad en un reclusorio para ser tratado y que en caso de salir pueda reinsertarse en la sociedad.
qué pasa con los familiares que van a tener todo un cambio en su estilo de vida, que muchas veces también tienen que vender sus carros, sus propiedades, para enfrentar un proceso jurídico. Entonces, estamos hablando desde otro punto de vista, la parte del crimen, la parte de la teoría del delito y la parte de la teoría del caso. Los factores que van alrededor, insisto, denominados endógenos y exógenos, a través de un historial y de un análisis del porqué de ese despliegue de esa conducta, nos va a dar como resultado que podamos fortalecer nuestra teoría del delito y nuestra teoría del caso. Ya sabemos que nuestra teoría del delito va a buscar la parte normativa, en donde va a decir que si está en una norma jurídica, Código Penal, Código Civil, Código Mercantil, etcétera, entonces se tiene un elemento de peso, y previo el cumplimiento de la etapa de investigación, análisis por parte de la gente del Ministerio Público, va a solicitar el ejercicio de la acción penal en contra de, o el no ejercicio de la acción penal, archivándose, sobreseyéndose y terminando. Es ahí donde tenemos que poner énfasis en que, como nos han enseñado, zapatero a tu zapato, no se puede continuar tratando de entretener al público, a las personas, con programas en donde pareciera que a lo largo de una hora, hora y media, dos, en televisión, en internet, en donde ustedes quieran imaginarse, se resuelven problemas. Tienen sus instancias, tienen sus formas y tienen sus porqué de un procedimiento. Dejemos de estar viendo esos reality shows donde, lejos de enseñarnos, nos desinforman, porque cada vez que me tomo el tiempo para analizar sus programas, veo que simplemente es una forma muy nefasta, perdón la expresión, para distraer al personal, para distraer a la gente, pero también para decirles que todo tiene un arreglo, pero que no somos especialistas. Hay programas que he estado viendo donde una persona que, sin ser especialista o estudiosa o estudioso del derecho, habla como tal, y dices, ¿esto no fue preparado? Lamentablemente se ha perdido también los programas en vivo, la mayor parte ya son grabados. Entonces es muy fácil que, si no les convence el resultado, lo puedan editar, lo puedan regrabar y obviamente pasarlo al aire. Realmente donde tenemos que capacitarnos para ver la realidad del aspecto jurídico son en las audiencias. Recordemos, y seguiremos insistiendo, que las audiencias son públicas y gratuitas, con excepción de delincuencia organizada, en donde a los medios de comunicación no se les permite tener acceso por obvias razones, que no se permite grabar adentro de las salas de juicio oral, que no se permite tener el celular activo, que no se permite tener distracciones, por procedimiento de respeto al desarrollo de la audiencia, donde también en una cabina ya está el probable responsable, está también al frente el juez, están las dos partes, el agente del Ministerio Público, el abogado defensor, y un espacio reservado para el desahogo de las pruebas, de los testimonios, de los peritos, y todo esto en conjunto es grabado, y al término de cada una de las audiencias el juez pregunta si quieren agregar o solicitar algo más, y es cuando se solicitan las grabaciones, como cuando se solicitaban las copias simples o certificadas de lo actuado. Entonces toda esa infraestructura hay que tomarla en cuenta para establecer una teoría del delito y una teoría del caso. En otras palabras, es ahí la parte complementaria de una escuela que habla y que forma abogados. Tenemos a la máxima casa de estudios, pero dentro también de eso hay veces que las facultades de otras especialidades
intentan también o desconocen términos jurídicos y nuevamente desvían el objetivo principal de un evento, de una charla, de una conferencia, y entonces vuelve a estar incompleto la información. Es ahí donde nuestra responsabilidad como consultoría y capacitación en ciencias forenses nos hace tener ese gran ámbito, y agradeciendo a nuestra gran casa de estudios Argus Cursa Radio en la transición ya casi de 4 años, pareciera mentira, 4 años al aire, en donde hemos aprendido y crecido conjuntamente con cada uno de ustedes, de nuestros directivos, de nuestros productores en cabina. Realmente agradecidos por tener este espacio, esta plataforma para llegar a cada uno de ustedes y decirles que hay formas de capacitarse, de entender el juicio, en este caso oral, de ver las etapas intermedias de ofrecimiento de pruebas, en donde se va a tener el juicio oral y la sentencia, cuando intervienen los distintos jueces, el juez de garantía, el juez de juicio oral y el juez de ejecución. Pero todo esto en materia penal, ahora vamos a trasladarlo, insisto, en materia familiar, mercantil, laboral, agrario. Es la misma estructura, solo cambia la materia y debemos estar preparados. Vamos a poner un primer ejemplo de forma general. Imagínense a unos jóvenes, menos de 25 años, 26, vamos a subir un poquito, un año, ¿verdad? Ok. Tienen a un niño, dejan de llevarse bien, se convierten en constantes peleas, deciden separarse, la mamá se lleva a su hijo, el papá sale de la casa, se va a rentar, tiempo después conoce a una nueva persona, deciden entablar vida en común, asimismo la mamá también hace lo correspondiente, pero de la noche a la mañana decide solicitar la pensión alimenticia junto con la guardia y custodia. Lo realiza, es escuchada por el juez, se otorga el descuento, y cuando el padre pretende y decide llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias ese juicio por la guardia y custodia, teniendo elementos como un descuido, como ciertos aspectos que van en perjuicio del menor, entre otras tantas cosas, ahí, en ese momento, el abogado que contrata debe de establecer una especie de teoría del delito versus la madre, y no solamente hablando de la parte de violencia familiar, de drogadicción, alcoholismo, etcétera, sino tiene que establecer los elementos que le confieren el derecho para también solicitar la guardia y custodia. Previamente ya la madre lo había hecho vía la demanda inicial o el escrito inicial de demanda, en donde solicita las prestaciones, donde de manera temporal el juez las otorga, pero al momento en que el padre del menor decide contestar y contrademandar, entonces estamos hablando que en ambos casos hay una teoría del caso, hay una teoría del delito, y se van a estar intercambiando, y entonces por normatividad le van a decir: tienes tantos días para contestar, tienes tantos días para contestar, y una vez formuladas todas las contestaciones, entonces procedemos al análisis de todo lo vertido por ambas partes. Traduciendo esto sería: ya te di la oportunidad de escucharte, de saber tus pretensiones iniciales, tú que iniciaste la demanda de guardia y custodia. Tengo que notificar a la contraparte, en este caso al padre, para que conteste lo que a su derecho convenga. Es el único momento en donde yo puedo contestar cada uno de los hechos, y ojo con esto, a través de un análisis, a través, en este caso, la teoría del delito
va a ser la que entable en el escrito inicial los porqués, los motivos del cual estoy solicitando la guardia y custodia como madre y a su vez una pensión alimenticia. Ya establecí los motivos, los porqué de mis pretensiones iniciales. Cuando el juzgado en turno le notifica al padre, entonces va a contestar, insistíamos, la demanda, va a poder meter lo que es excusas y defensas y va a poder hacer la reconversión, que es la contrademanda. Entonces, en la primera etapa es cuando se hace una teoría del caso para negar con hechos contundentes, con pruebas contundentes, lo vertido con su contraparte. Y cuando él establece la reconversión o contrademanda, él se sitúa nuevamente en una teoría del delito y ahora la madre va a tener que contestar esta contrademanda situándose o usando una teoría del caso. Vean cómo sí es aplicable estos términos. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de esto, contestamos cualquier cuestión para que no caigamos en rebeldía y realmente no hacemos un estudio pormenorizado de las cosas. Otro de los ejemplos que les quiero traer a colación es cuando los padres, distintos a los primeros, si no, imagínense, deciden también separarse, tienen igual en este caso, vamos a decir, 2 menores, pero hubo cuestiones no solamente de violencia física, sino de divulgación de imágenes íntimas de la mujer. ¿Qué es lo que hace la mujer al verse vulnerada en su derecho, en su intimidad? Va máximo que le quitan a sus hijos sin una orden, es decir, existe lo que es como lo que viene siendo, mejor dicho, sustracción de menores, y entonces decide acudir al ámbito penal, levanta una denuncia para que le sean devueltos sus hijos, y en este caso el padre contrademanda o también hace la misma demanda penal diciendo que falta de cuidado, que es violenta a la mamá, que no cuidaba a los niños, etcétera, etcétera. Tenemos un empate, es decir, la mamá tiene demandado al papá y el papá tiene demandado a la mamá. Cuando se inicia el juicio por guardia y custodia, así como el régimen de visitas y pensión alimenticia como incidentes, entonces el juez lo que hizo fue establecer una audiencia de escucha de la menor, de la convivencia, y no se atreve jurídicamente, porque está imposibilitado, a dar y otorgar la guardia y custodia a la madre, porque pesa una demanda de violencia, de falta de cuidado, entre otros aspectos, dándole la guardia y custodia temporal al papá. Y en el acuerdo establece que una vez que se decida la suerte penal, puede volver a hacer el estudio, otorgándole un régimen de visitas controlado a la madre. Para esto, entonces la madre también, aparte de la demanda de sustracción, como esta maravilla de ley Olimpia, hace la demanda, y entonces tiene 2 demandas en contra del padre. ¿Qué es lo que pasa? Que al momento en que no se le da un seguimiento a las 2 primeras demandas, cae en un sobreseimiento en un archivo, y entonces, fíjense bien, en ese momento, esa teoría del delito que pesaba en contra de la madre, ahora, al ya no existir esa carpeta de investigación por haberse archivado o sobreseído en términos jurídicos, entonces la madre está en total condición de promover ante el mismo juzgado familiar, diciéndole que no obra ya en su contra ninguna cuestión penal pendiente por resolver, que revise las convivencias que ha tenido con sus hijos, que revisen los informes por el centro de convivencias
para un replanteo de la parte de que ahora ella tenga la guardia y custodia de sus dos niños. Y aquí viene la otra parte. Ya estableció esa teoría del caso, ya se defendió, ya contradijo a la contraparte, y ahora lo que va a hacer es una teoría del delito en donde va a decirle a agente del Ministerio Público adscrito: también te doy aviso de que está vigente en qué etapa se encuentra la parte de la denuncia con base a la ley Olimpia. Tendría que el juez tener el mismo criterio en donde, si por pesar en contra de la madre una denuncia penal al inicio del proceso jurídico familiar, ahora que ya lo tiene y que solamente queda una sola denuncia penal por cuestiones de reproducción, por cuestiones de divulgación de contenido íntimo, entonces bastaría, si bien también aquí atención, el abogado tiene que fundamentarlo adecuadamente para solicitar el estudio de la nueva situación jurídica de la madre, del nuevo estado jurídico del padre, y que ahora a través de eso puedan determinar que es factible otorgar la guardia y custodia. Vean que en el ámbito familiar llevamos dos ejemplos. Entonces, quiere decir que sí se establece la posibilidad de hacerlo en distintas ramas del derecho. ¿Qué pasa en el ámbito laboral? Un posible despido injustificado. La empresa simplemente le dice que al trabajador que termina su contrato no lo indemniza adecuadamente, él decide entablar por cuestiones jurídicas que así le convengan una demanda por despido injustificado. Ahí está la teoría del delito. La empresa va a contestar estableciendo una teoría del caso, diciendo que no le compete, que no le atañe la razón al ex empleado. Vean cómo se va formando. Y entonces es ahí donde a través de un juicio se va a establecer vía probanza a quien le atañe la razón, esclareciendo la duda razonable si hubo o no elementos para terminar un contrato y despedir a la persona, o bien si es un despido injustificado. Es decir, si el trabajador cometió algo en contra de la empresa con previo conocimiento que esto ocasionaría la rescisión automática de su contrato, la empresa seguramente va a tener la razón. Pero si el trabajador demuestra que fue despedido injustificadamente sin motivo alguno, seguramente le tendrán que dar la razón, y entonces la empresa tendrá que cubrir todo aquello que no le dio en prestaciones. Y así nos podríamos seguir. Pero oye, hoy me dijiste que íbamos a hablar de la criminología, de la teoría del caso, la teoría del delito y un poco de criminalística. Es lo que estoy haciendo, pero traducido a casos reales en donde ustedes vean que se lleva a cabo este análisis. La criminalística, ¿dónde está incluida? En el análisis de los elementos de estudio, en un contrato, en una demanda que ya pusimos a nivel penal, en los informes de convivencia, en testigos, en las confesionales, en dictámenes ofrecidos. Y es aquí donde todavía falta, y me quise ahorita compartirles el ámbito familiar, porque es ahí donde estamos adoleciendo, es ahí donde todavía falta una capacidad. Yo no sé si es por lo conocido como una argucia jurídica o si realmente sea un desconocimiento por parte de los abogados, porque de repente contestan cada cosa. Imagínense, se están refiriendo a la abogada, perdón, a la abuela paterna, y en ese mismo párrafo terminan diciendo que no tienen nada en contra de la abogada materna, siendo la mamá, es decir, que tendría que únicamente referirse a la abuela paterna,
pero es como decir, no tengo nada en contra de que mi mamá vea a su nieta. Pues, ¿en qué equipo estás o en qué equipo juegas, no? Y cuando hay un desconocimiento de lo que se debe y cómo se debe realizar una contestación, me acabo de encontrar una parte que me llamó mucho la atención, donde todo aspecto de la teoría del delito y teoría del caso tiene que ir debidamente fundamentada y motivada. Es decir, ya vimos que la parte jurídica o la teoría jurídica establece la normatividad bajo la cual se establecen que se incumplió una normatividad mexicana vigente. Entonces, si esto lo establece, ¿cómo es factible que pongan que no es aplicable ninguna fundamentación o motivación en el campo del derecho, donde dice derecho, y empiezo, conforme al artículo tal, del Código Familiar, y también son aplicables los artículos tal, del Código de Procedimientos Civiles? Ya fundé, ya motivé mi razón. Pero cuando no hago esto, y una de las bases jurídicas del derecho, principio básico, dice que todo debe estar fundado y motivado, entonces se debe de desechar. Entonces todo lo vertido quiere decir que no eres realmente un estudioso del derecho y que solamente estás haciendo tu trabajo para perjudicar a tu propio cliente. Llámese, con todo respeto, defensor de oficio, llámese de defensor particular. ¿Por qué? Porque no muestra los elementos necesarios. Otra de las cosas es cuando dicen que las pruebas no se ofrecieron de manera correcta y intentan decir que una prueba psicológica es un dictamen, y entonces no se estableció el nombre del perito, el pliego petitorio o de posiciones, mejor dicho. Me quedé pensando en el 8 de marzo, estoy abordando temas de la marcha, entonces por eso se me vino a la mente, pero bueno, no. El pliego de posiciones, donde son las preguntas a contestar, toda la probaza documental, privada y dictámenes. Entonces, en un afán de confundir a la autoridad, dicen que no es procedente. Se ve una falta de conocimiento o un exceso de conocimiento e intentando engañar a la autoridad. Entonces también se puede fundar responsabilidades, y nuevamente bajo una teoría del delito decir, o es un fraude procesal en donde pretenden engañar a la autoridad para aquellos que, sabiendo ese resultado, omiten decir verdad. Y así nos tendríamos que ir rama por rama, en lo agrario, en lo administrativo, en lo mercantil. En lo mercantil, por ejemplo, también viene a mi mente un incumplimiento de contrato. Fíjense bien, recibimos apenas una llamada de una persona en donde se va a rentar. La inmobiliaria queda como intermediaria en el ofrecimiento de las rentas de casas y departamentos. Se selecciona una, y tienen también una empresa de abogados donde se dedican a hacer las fianzas jurídicas, que por cierto, al ver los precios me quedé asombrado, pero bueno, esa es otra temática. Y dice que el estacionamiento, que es algo que también se está llevando a cabo, es en fila. Entonces, si yo llego primero al lugar marcado como el 1A, entonces mi carro va a quedar al fondo, va a llegar la otra persona dentro también del 1A, va a quedar en medio, y posiblemente llegue una tercera persona y va a quedar al frente. Y que entonces tengo que dejar una llave o una copia, no con el vigilante, no con el velador, sino tengo que dejar una copia de mi llave, yo que estoy hasta la persona que está hasta adelante y en medio, por si se le ofrece a la que quedó atrás salir durante el día, madrugada, noche, etcétera. Pero como las personas no tienen todo el cuidado con los carros, entonces yo me niego a dejar las llaves de mi carro. Y entonces establece el contrato
que es un incumplimiento de contrato y que es causa suficiente de rescisión del contrato de arrendamiento para las personas que causen problemas o que amenacen con la tranquilidad de los dueños. Y están mezclados dueños con inquilinos. No todos en un condominio, perdón, son dueños. También hay unos inquilinos. La pregunta es, ¿por qué al momento que yo decido rentar, tuve la oportunidad de preguntar, pero plasmé mi firma? ¿Está conforme la parte de la teoría, vamos a llamarlo así, del delito, las cláusulas? La respuesta es sí. Es ambigua decir que no puede perturbar la paz y aquellos que lo hagan es requisito suficiente para un incumplimiento. Es ambiguo, teoría del caso, y puedo establecer que si bien es cierto di el consentimiento de la firma, también en ese momento fue ambiguo el contrato, y que si a mí me están perturbando, molestándome a determinadas horas para que mueva mi carro, entonces también tendría que aplicar la misma sanción al otro inquilino, y sería un círculo de nunca acabar. Es decir, puedo decir que el contrato está cargado o inclinado unilateralmente a alguna de las partes. Yo no soy abogado, soy una persona que tuvo la necesidad de rentar, me gustó el espacio, pero no así me exime de mi responsabilidad, pero sí está sesgado, hay un vicio oculto. Por lo tanto, se puede tener esa cuestión de llevar a revisión ese contrato, y máximo si no estuviese registrado, si no está el condominio también registrado los dueños, entonces posiblemente tenga elementos para argumentar una defensa. Vean cómo también se cumple esa parte. Y entonces el intercriminis diría, es que tú a sabiendas de que no tienes a una persona como velador que pueda mover únicamente los carros, entre otras actividades, sin que descuide el cuidado del estacionamiento y de la integridad de las personas, y si tú no sabes las costumbres, hábitos de todos, ¿cómo es factible que puedas poner ese tipo de clausulado? Es decir, si yo soy una persona que normalmente llego 2, 3 de la mañana, de repente con la copita, de repente desvelado, enojado, fastidiado, entonces es más probable que si tengo que mover un carro, posiblemente le cause un daño. Y al día siguiente baja el dueño del carro, se da cuenta que existió un rayón, un golpe, no hay cámaras de seguridad. ¿Cómo puedo establecer quién fue? Vamos a llevarlo más al extremo. Yo llego, me toca hasta el medio, vamos a poner que me toca estacionarlo en medio. No voy a estar al 100% siempre revisando, y es muy difícil realmente que así lo hagan, que mi carro esté bien, pintura, tapones, llantas, hablando de la parte de una revisión física. Me llevo al departamento, ya no salgo. En ese momento, el vehículo que está al final, la persona necesita salir, pero sale con prisa, sale enojado, sale hablando por celular, y entonces al momento de mover mi carro, le da un golpe en la defensa, en la puerta, donde ustedes quieran y mate. Se lleva su carro, vuelve a estacionar el mío, y hasta el día siguiente, también al momento de salir, no me percato de los daños. Salgo confiado en que está en óptimas condiciones, llego a mi lugar de trabajo, desarrollo mis actividades, y en algún momento un compañero me dice, ¿qué le pasó a tu carro? Y es cuando me doy cuenta. ¿Cómo voy a establecer en dónde
porque al momento que hago mi teoría del delito, de un daño a mi carro, me pueden decir, ¿y cómo me aseguras que el daño se sufrió aquí en el estacionamiento? Es más, nunca se movió el carro. No, pero mira, es que yo sé cómo lo dejé y no lo encontré de la misma forma. ¿Y cómo sabes? ¿Por qué no te diste cuenta o por qué no dijiste antes de salir? Oye, pues es que no puedo llegar tarde a mi trabajo. Ah, bueno. ¿Y a eso se llama perturbar la paz? Entonces tengo que tener los elementos necesarios para ver si hay cámaras de video, si hubo testigo que es el velador, que vio que moviera mi carro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no siempre es fácil establecer una teoría del caso y una teoría del delito basada en un intercrímenes, porque no hubo una planeación. No quise mover el carro que estaba enfrente de mí para sacar el mío, pero pretendiendo dañarlo, chocarlo. Entonces tengo que ver alternativas como las que estuvimos viendo en las emisiones anteriores. Vean cómo es todo este análisis de los elementos de estudio, y entonces estoy hablando de la criminalística, junto a la criminalística, junto a la criminología, junto a la intercriminis con teoría del caso, teoría del delito, y veo si es factible realizar una denuncia. Cuando acudo a mi seguro, el seguro me dice sí, nada más que el deducible es de tanto, y aparte tienes que cubrir a lo mejor determinada cantidad adicional. Oye, pero es que mira, tengo cobertura jurídica de tu parte. Sí, pero ¿cómo voy a establecer dónde se ocasionó el daño? Tendría que haber una reconstrucción de hechos para ver si en el estacionamiento, fíjense bien, hay una correspondencia en la pared, y no estoy hablando de papelería, sino si mi carro es de color negro, azul, blanco, etcétera, el color que sea, si al momento en que hubo un desplazamiento quedó pintura blanca o del color de mi carro, pudiera tener un principio ahí para decir, miren, aquí en la pared hay residuos de pintura blanca que son iguales al mío, a mi color del carro. Pero seguirá siendo una duda, es decir, ¿y quién me dice que usted no lo movió? Entonces, muchas veces para situarlo en tiempo, modo y lugar, se tienen que establecer elementos necesarios de estudio, de análisis, de lectura, y entonces no es tan fácil tener una teoría del caso y una teoría del delito. Se los quise llevar de esta manera el día de hoy porque es algo que vivimos cotidianamente y nosotros literalmente no podemos, y no es nuestro estilo, decirle al cliente, sí, como no, tienes elementos necesarios para decir que la inquilina fue quien rayó, quien chocó el carro. Tenemos que ser duros, precisos y objetivos con el cliente, decir, está complejo, hemos encontrado esto, ¿quieres aún así continuar con este proceso jurídico? Que sea claro, que sea entendible, que el cliente sepa las alternativas, los caminos y las posibilidades, no garantizar que se puede vencer, porque uno no sabe lo que va a pasar durante un proceso jurídico y uno no es juez, entonces no puede asegurar las cosas, pero sí debe de hacer. De ahí que tengo la fortuna de ser diagnóstico jurídico para hacer un análisis y decir, estos son los elementos que encontré que hacen falta y por tal motivo te recomiendo hacer esto. Esa es la importancia que hemos tenido al estar hablando con ustedes de la teoría del caso, la teoría del delito, el intercriminis, y hoy estarlo aterrizando con todos ustedes con el estreno de este nuevo set que realmente nos complace ya ponerlo a funcionar y que es para todos ustedes. Por lo tanto, el tiempo decimos que nuevamente vuela. Espero haya sido de su agrado esta charla, que quiero llegar que sí es necesario un estudio, sí es necesario un análisis, sí es necesario tener una realmente entrega total, porque cada asunto es distinto. Más adelante, ahorita no quiero comentarles, pero o sea, no porque no quiera, sino para no perder el factor sorpresa, estamos también preparando una temática sobre una serie que realmente
en lo personal me gustó mucho cómo se fue abordándola, de la primera mujer abogada, de todo lo que conllevó ser la primera mujer abogada en su época, pero más allá de esa parte que está muy bien abordada, también como ella elabora teoría del delito, teoría del caso, cómo se adelanta incluso a lo mejor a sus tiempos, porque analiza, porque observa, porque lee, porque es una persona preparada. A lo que quiero llegar es que una persona, mujer u hombre, preparada en el ámbito que te desarrolles, en la profesión que te desarrolles, diríamos que esa persona tiene un poder y una gran responsabilidad, posiblemente citando una frase de Spider-Man, sí, pero en lo que queremos llegar, del hombre araña o del cómic, aclaro, que luego no nos dejan esa parte de transmitirla, entonces es de un cómic, y establecer esa parte en donde el análisis, el estudio y la observación más otros factores te va a llevar a ser mejor profesionista. Un gran privilegio estar con todos ustedes y no puedo despedirme de otra forma más que diciendo una gran frase que engloba todo este crecimiento, toda esta inspiración, aunque luego cuando hago la retroalimentación con mi socio y amigo, ya saben lo que me dicen, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para volver a compartirles con ustedes de este nuevo ser esta frase que dice: te veo porque eres mi persona y te digo namaste. Sabes muy bien a quién me estoy refiriendo, y para todos ustedes deseo que sea un gran fin de semana, que sigan logrando día con día sus objetivos. Esperen más información a lo largo de estas charlas que vamos a tener durante este mes para el gran estreno de la tanatología semiológica, para darles más herramientas cuando les demos las diferencias entre el derecho y la justicia, y todo esto, insisto, está pensado para ustedes y por ustedes. Este año queremos crecer con ustedes. Háganos llegar sus comentarios, háganos llegar sus temas que quieren tener. Gracias nuevamente Casa de Estudios Argos Cursa, porque a pesar de que nuestra temática durante todo este tiempo ha sido distinta, hemos venido creciendo con todos ustedes, gracias al director general, gracias al productor en cabina y a todos ustedes que invierten una hora de su tiempo para escuchar lo que preparamos. Esto no se prepara en horas, esto es un arduo trabajo de profesionistas y de análisis, que a mí me toca dar el comentario, prestar la voz para estar con todos ustedes. Soy agradecido porque hago lo que más me gusta y estar con todos ustedes, y en verdad es un privilegio hacerlo semana con semana. Entonces espero continuar con ello por mucho tiempo, seguir trayéndoles mis loqueras, nuestras loqueras, y que las hagan suyas para que sigan creciendo como profesionistas donde quiera que nos acompañen y en cualquiera de las funciones que ustedes ejerzan. Mientras tanto, únicamente me queda decirles, para terminar la emisión del día de hoy, a cada uno de ustedes que tengan la mejor de las semanas. En este fin de semana descansen, retomen pilas para que sean mejores todos los días, pero nunca se olviden de lo que yo les digo al final de cada charla, y es Namaste.